¿Listo? Pablo funda esta iglesia. Corinto era la capital de Acaya, era una ciudad portuaria. Allí en Corinto había un templo dedicado a la diosa Afrodita. Ya van a ver por qué esto va a ser importante. En este templo albergaban más o menos a 1000 sacerdotisas a las cuales se les llamaba esclavas. Y estas mujeres eran consagradas a la deidad. Servían como mujeres que vendían su cuerpo en el templo para facilitar el culto idólatra. La condición inmoral de Corinto se aprecia vívidamente en el hecho de que en el griego inventaron una palabra. Quizá en el griego era más fácil ese tema de acuñar palabras nuevas. Simplemente agarraban un concepto con otro, unían las palabras y creaban esta nueva palabra. La palabra que crearon para identificar todo lo que pasaba en Corinto era corintosomai, que literalmente significa practicar la fornicación, practicar lo que se practica en Corinto. Así era el contexto de la iglesia en Corinto. Ahora, ¿por qué nombro esto en este contexto? Para poder entender mejor todo el pasaje que vamos a ver hoy. Creo que algo que hemos visto más específicamente con los hombres, siempre que una persona está entregado al pecado sexual, es más fácil que el corazón se vuelva o empiece a adoptar patrones egoístas. Cuando una persona está entregado al pecado sexual, solo piensa en sí misma, solo está enfocada en satisfacer sus propios deseos, no piensa en nadie más. Una persona que utiliza la parte sexual para satisfacer sus deseos acostumbra su corazón a que solo importa él y no me importa a quién tengo que utilizar con tal de satisfacer mis propios deseos. Entonces creo que por eso es importante entender el contexto en el que se encontraba la iglesia en Corinto y rastreando eso podemos evidenciar, claro, por eso era que la iglesia en Corinto era una iglesia tan egoísta, era una iglesia que no le importaba a las personas que tenían a su alrededor, era una iglesia que pensaba, si yo estoy bien, no me importan los demás, si yo estoy bien y tengo mi comodidad, allá ellos verán cómo solucionan sus problemas. Y todo esto se rastrea de acuerdo a todo el contexto idólatra en cuanto a la sexualidad distorsionada en Corinto. Hay un autor que dice, el autor se llama Kay Arthur, dice, el pecado abundaba en la cosmopolita ciudad de Corinto. Los corintios estaban intrigados por la filosofía griega. Los corintios comían bien, satisfacían sus impulsos sexuales sin ser condenados, coqueteaban con la sabiduría de los hombres y hacían todo lo posible por mantener sus cuerpos tan hermosos como los de los dioses griegos. Les encantaba escuchar grandes oradores. También sigue diciendo este autor, tras establecer la iglesia corintia, Pablo finalmente fue a Éfeso, allí permaneció durante algún tiempo, pero cabe resaltar que el Evangelio a través de Pablo pudo llegar a lo que se conocía en ese momento como la capital del vicio y de la idolatría sexual. A Corinto en ese contexto se le conocía como la capital del vicio y la idolatría sexual. Otro autor dice, si Pablo escribiera una carta a las iglesias evangélicas bíblicas de finales del siglo XX, creo que sería muy parecida a la carta que tenemos en Primera de Corintios. Su mundo era como el nuestro, la misma sed de intelectualismo, la misma permisividad hacia las normas morales, la misma fascinación por lo espectacular, y su iglesia era como las nuestras, orgullosa, adinerada, materialista, ansiosa de aceptación intelectual y social, doctrinalmente ortodoxa, pero moral y prácticamente conforme con el mundo. Y quizá yo podría añadir una iglesia egoísta, individualista, cada uno velando por lo suyo propio, sin amor fraternal, una iglesia fría, una iglesia fría. Quizá para cerrar esto del contexto de Primera de Corintios, aunque nosotros en nuestras Biblias tenemos dos epístolas de Pablo a la iglesia en Corinto, sabemos que por lo menos Pablo escribió 4 epístolas a la iglesia en Corinto.
4 epístolas. La que tenemos como primera de Corintios fue la segunda carta que Pablo le escribió a esta iglesia, y la que tenemos como segunda de Corintios fue la cuarta epístola que Pablo le escribió a esta iglesia en Corinto. Era una iglesia que estaba en constante comunión con el apóstol Pablo. En constante comunión, no, en constante comunicación. Pero estaba en constante comunicación no porque fuera una iglesia perfecta. Estaba en constante comunicación con el apóstol Pablo porque era una iglesia completamente desordenada. Completamente desordenada. La primera carta que Pablo le escribía a la iglesia en Corinto no la tenemos el día de hoy. Se conoce como la carta perdida. El Señor decidió no inspirarla. Pero por lo que sabemos por los textos bíblicos, es que Pablo, la primera carta que le escribió a Corinto, fue para exhortarlos a que se apartaran de toda la inmoralidad sexual. Ese fue el propósito de esa primera carta. La iglesia en Corinto, al parecer, no reaccionó muy bien. Le escribieron una carta a Pablo, pero también Pablo fue avisado por personas que estaban alrededor de la iglesia en Corinto de las malas andanzas de esta iglesia. Entonces, por eso Pablo tiene que volver a escribir otra carta, que es la que conocemos aquí como Primera de Corintios. Pablo escribe esta carta principalmente por dos razones. La primera, de los capítulos 1 al 6, Pablo va a entrar a exhortar y atacar temas que estaban muy mal dentro de la iglesia en Corinto. Y del capítulo 7 en adelante, Pablo va a empezar a responder algunas cosas que los corintios le habían escrito a Pablo. Cuando uno mira ahí el capítulo número 7, versículo 1, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, y empieza a desarrollar el tema. La iglesia en Corinto le había escrito a Pablo con algunas dudas que tenía y del capítulo 7 en adelante, Pablo va a empezar a responder todas estas preguntas. La primera pregunta que le hace la iglesia en Corinto a Pablo es acerca del matrimonio. Todo lo relacionado con el matrimonio, aún también con la soltería. Pablo dedica un capítulo completo a hablar específicamente de ese tema, acerca del matrimonio. En el capítulo número 8, Pablo va a responder la segunda pregunta o la segunda inquietud que tenía la iglesia de Corinto, que era un tema dominante y era todo lo que tenía que ver relacionado a lo sacrificado a los ídolos. ¿Listo? Y ahí nos vamos a enfocar el día de hoy. Le puse a la predicación como título la prioridad máxima. La prioridad máxima. Y vamos a estar mirando 1 Corintios 8, todo el capítulo, versículos del 1 al 13. Entonces, vamos a leerlo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano.
Podríamos dividir este pasaje o esta sección en tres partes específicas. La primera, en primer lugar, vamos a estar viendo el versículo 1 al 3 y el primer punto sería, reconoce tu inclinación a un conocimiento incompleto. Reconoce tu inclinación a un conocimiento incompleto. Versículos 1 al 3. Más o menos la idea que Pablo está dando aquí sería, pero en cuanto a la pregunta que me hicieron ustedes los corintios, en cuanto a las cosas sacrificadas a los ídolos, específicamente el alimento sacrificado a los ídolos, más específicamente la carne que se sacrifica a los ídolos, eh, no sabemos específicamente cuál fue la pregunta, pero lo que sí sabemos es que es una pregunta plagada de orgullo por parte de los corintios. Capaz los corintios querían enaltecerse con toda la iglesia. Pablo, nosotros sabemos lo que dice la palabra acerca de las cosas sacrificadas a los ídolos, pero hay algunas personas en la congregación que no saben. Diles que nosotros tenemos la razón. Diles que ellos tienen que hacer lo que nosotros decimos, porque nosotros somos maduros espiritualmente. Simplemente con el versículo 1 podemos entender que es una pregunta plagada de orgullo. Cuando Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Esa palabra conocimiento, Pablo está haciendo énfasis en que el conocimiento es de este tema específico, del tema de lo sacrificado a los ídolos. Pablo da por hecho que los corintios saben. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los corintios hicieron una pregunta de algo que ya sabían? ¿Por qué? Probablemente es porque querían jactarse de su conocimiento dentro de la iglesia con los hermanos débiles que recién eran convertidos o que todavía no poseían un conocimiento de ese tema específico. No preguntaron porque quisieran saber, preguntaron porque querían jactarse de su conocimiento delante de los otros hermanos. Pero Pablo, antes de empezar a responder, cambia el sentido. Los corintios le dicen en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿podemos o no podemos comer? ¿Cierto que podemos comer, Pablo? Dinos que sí, para que podamos decirle a estos que nos están mirando como libertinos que sí podemos comer. Pero Pablo cambia el sentido de las cosas y dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué tiene que ver eso en este pasaje específico? O sea, los corintios le preguntan por lo sacrificado a los ídolos, pero la respuesta de Pablo es, el amor edifica, pero el conocimiento los está volviendo inflados y orgullosos. ¿Qué tiene que ver el amor acá? Pablo sabía a dónde apuntaba el corazón de los corintios. Pablo iba a tratar como pastor, intentando pastorear el corazón de la iglesia en Corinto, iba a pastorear ese corazón que estaba desviado en cuanto a su orgullo. En cuanto a su orgullo. El conocimiento está inflando. Aquí la palabra que se usa es un indicativo, los dos verbos es un indicativo. O sea, Pablo no está dando una probabilidad. Pablo no está diciendo el conocimiento puede ser que los infle o los envanezca o los vaya a convertir en orgullosos. Lo que Pablo literalmente está diciendo es, el conocimiento en este momento a ustedes los tiene orgullosos. Está indicando una realidad de la iglesia en Corinto. Ahora, esa palabra envanece o se podría traducir de mejor manera como infla o enorgullece, se utiliza 7 veces en el Nuevo Testamento y 6 de esas veces, adivinen en qué carta se encuentran, en la de Corinto. Y las palabras que Pablo le está escribiendo a los corintios a lo largo de toda la carta es, algunos de ustedes están inflados, algunos de ustedes están enorgulleciéndose como si yo no fuera a ir a ustedes a hablar con ustedes. 6 de las 7 veces que Pablo utiliza, esta palabra en escritos del Nuevo Testamento, porque la otra es en Colosenses,
6 las utiliza para describir a la iglesia en Corinto. Era una iglesia orgullosa, inflada, sin afecto y sin amor por las otras personas. Pero Pablo pone un contraste. El amor envanece, o el conocimiento envanece, o el conocimiento los está inflando y los está volviendo orgullosos, pero el amor está edificando. El amor edifica. El amor construye o fortalece. ¿Qué tiene que ver el amor acá? Otra vez, acuérdense del primer punto. El primer punto es: reconoce tu inclinación a un conocimiento incompleto. La iglesia de Corinto se jactaba de que tenía conocimiento, pero lo que Pablo va a empezar a atacar en estos primeros versículos es que el conocimiento que tenían los corintios era un conocimiento incompleto. O sea que un creyente puede saber toda la Biblia, puede saber todas las doctrinas, pero bíblicamente se puede decir que ese creyente tiene un conocimiento incompleto. Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Aún no sabe nada como debe saberlo. Literalmente significa: si alguien está pensando que ha adquirido conocimiento, aún no ha aprendido nada como se debe conocer, como es la responsabilidad conocer o como Dios quiere que una persona conozca. Pablo aquí está dando la idea de que con el conocimiento el creyente adquiere una deuda o una responsabilidad. No se trata simplemente de tener conocimiento. Cuando Dios le da conocimiento al creyente, Dios espera algo de ese creyente. Si ese creyente no responde a ese conocimiento que tiene, Dios dice: ese conocimiento es incompleto, no sirve. Y ese conocimiento incompleto envanece y los va a volver orgullosos. Los va a volver orgullosos. Los corintios tenían conocimiento, pero también los corintios tenían una deuda y una responsabilidad con el conocimiento que habían adquirido, que todavía no habían saldado. Los corintios se jactaban de su conocimiento, pero la deuda que adquieren con el conocimiento todavía no la han saldado. La responsabilidad que tienen por el conocimiento que tienen no la han puesto en práctica todavía. La pregunta sería, bueno, ¿cómo se vería un conocimiento completo? O sea, si la palabra está diciendo, si Pablo está diciendo que hay un conocimiento incompleto, ¿qué sería un conocimiento completo? Versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Apenas uno lee este texto, este versículo puede hacer ruido. No entiendo qué dice ese versículo. Los corintios le preguntan por lo sacrificado a los ídolos. Pablo les responde que el amor edifica. Y ahora dice: si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Qué quiere decir Pablo en este sentido? Este versículo es muy importante. Y de este versículo tenemos que aprender y estar muy atentos. Dice: pero si alguien está amando a Dios, es un verbo presente, o sea que es una acción que se está dando continuamente. Si alguien en este momento continuamente está amando a Dios, este ha sido conocido por Dios. Ahí cuando uno lee Reina Valera, uno lee es conocido por Él, pero literalmente lo que significa es que Dios ya conoció a este creyente antes, y que Dios haya conocido al creyente tiene implicancias en el presente, en el presente. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Si alguien en este momento está amando a Dios, es únicamente porque esa persona ya fue conocida por Dios, ya fue conocida por Dios. Si una persona no ha sido conocida por Dios, salvada por Dios, redimida por Dios, no puede amar, y por ende no puede amar a Dios y no puede amar a las personas que están a su alrededor. ¿Cómo se ve el conocimiento completo?
El conocimiento completo es aquel que me lleva a amar a Dios y es aquel que me empuja a amar a las personas que tengo al frente. Ahora, ¿por qué Pablo pone este versículo 3? Otra vez, los corintios en su orgullo preguntan a Pablo, dinos que sí podemos comer lo sacrificado a los ídolos para saciarnos. Pero Pablo les dice, esperen, antes tenemos que tocar un tema más importante. O sea, aquí lo importante no es si se puede comer o no de los ídolos. Lo importante es si realmente ustedes pueden amar a Dios, si realmente ustedes pueden amar al hermano y si realmente ustedes han sido conocidos por Dios. Porque la pregunta que ustedes me están haciendo puede ser un indicador de que ni siquiera han sido salvos. La pregunta que ustedes me están haciendo con ese énfasis en jactarse me está dando a entender que ustedes hoy no están siendo conocidos por Dios. Entonces, hay que poner énfasis en eso, en su salvación, porque lo que me está mostrando el corazón de ustedes es que son orgullosos, que no tienen amor, y la persona que no tiene amor es porque no tiene a Dios. Eso es una confrontación muy grande para la iglesia en Corinto. Corintios, no se tienen que preocupar por salir a comer la carne sacrificada a los ídolos. Se tienen que preocupar por ser conocidos por Dios, porque sus acciones me están demostrando que no son conocidos por Dios. Si yo no amo, si no hay amor en mí, es sencillamente porque no he sido conocido por Dios. No hay otra opción. Creo que se ha malinterpretado muchas veces algunas cosas dentro de la iglesia y se ha sido muy flexible. Y se puede llegar a pensar que pueden haber creyentes fríos, que pueden haber creyentes sin afecto natural, que pueden haber creyentes que no aman, pero que así es su personalidad. Bueno, este pasaje nos dice que no. La persona que no ama es porque sencillamente no puede amar. Y no puede amar porque no ha sido conocida por Dios. Y si no ha sido conocida por Dios, es porque no es salva. Se toma tan a la ligera la falta de amor hoy en día, se ve tan normal el egoísmo, el individualismo, pero lo que trae detrás es fatal. Si yo no tengo amor, es una señal de que no tengo al Padre. Dios no me conoce y probablemente las palabras que yo escuche cuando me encuentre delante de Él van a ser las de Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tragedia. Que una persona pase toda su vida en una congregación, que su corazón le grite, le diga a gritos, no hay amor en ti, tienes que solucionar eso con Dios ya, pero que esa persona se engañe con excusas. Es que así es mi personalidad, es que a mí me cuesta amar, porque el día que se encuentre con el Señor Jesucristo, Él va a ser muy enfático. Yo nunca te conocí y la evidencia siempre estuvo en tu corazón, que no tenías amor. Apartados de mí, hacedores de maldad. Alguien podría pensar, pero espera, Sebastián. O sea que si mi corazón no muestra amor, ¿significa que no voy a heredar el reino de los cielos? No. Tengo que aclarar algo. Nosotros seguimos luchando todavía contra nuestro pecado. Nuestro corazón por naturaleza es un corazón egoísta. Es un corazón que siempre va a intentar buscar lo suyo propio. Pero el creyente verdadero va a luchar contra su pecado. El creyente verdadero va a llorar por su pecado, va a llorar cuando ve esas marcas de falta de amor. Pero si eso es todo lo que hay en el corazón, falta de amor, egoísmo, individualismo, si no hay nada más, si eso es lo único que hay en el corazón, entonces sí. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Esa persona no va a heredar el reino de los cielos porque no ha sido conocida por Dios. La falta de amor es un tema muy importante dentro de la iglesia local. Es fundamental para Dios. En este versículo no se nombra, es un versículo muy cortito, pero este versículo hace inmensamente grande a Cristo.
¿Por qué? Yo soy conocido por Dios únicamente a través de Jesucristo. Para amar a Dios, yo necesito a Cristo. Necesito a Cristo para ser conocido por Dios, para amar a Dios y para amar a otros. Yo no puedo hacer nada para que Dios me conozca a mí. No puedo hacer nada. Todo lo hace Él, por su voluntad. Alguien podría mirar este pasaje y decir, bueno, me voy a esforzar entonces por producir amor en mi corazón. Bueno, tengo una mala noticia. El amor no es algo que el ser humano pueda producir, porque ningún ser humano en su naturaleza puede amar. Eso es algo que solo puede producir Dios. Y el ser conocidos por Dios también es algo que solo depende de Dios. Es únicamente la obra de Dios, no mía. Pero entender ese principio, entender esa realidad, tiene que hacer que el ser humano se humille delante de Dios. El ser humano no puede llegar delante de Dios con jactancia diciendo, Señor, tú me conociste porque yo hice esto, esto y esto. No. Lo único que puede hacer el ser humano es humillarse, reconocer, Señor, no puedo. Soy tan incapaz de amar, soy tan incapaz de lograr que tú me conozcas, no puedo hacer nada. Te necesito. Si tú no obras, no va a pasar nada. El ser humano tiene que humillarse delante de Dios y clamar con agonía por salvación. Señor, sálvame. Y solo de esa manera, por la voluntad de Dios, Dios va a salvar a un ser humano y lo va a conocer. Pero hasta que eso no pase, ese ser humano está completamente incapacitado para poder amar a Dios y a las personas que están alrededor. Esta pregunta de los corintios solo saca a luz la condición de su corazón, solo muestra la falta de amor que hay en ellos. ¿Hay algo más importante que el conocimiento o aún más? ¿Hay algo más importante que el comer o no comer carne? Y es ser conocidos por Dios para poder amar a Dios y como dice en el versículo 2, conocer como se debe conocer. Y es que el conocimiento siempre tiene que empujar al amor. Si mi corazón hoy no está siendo empujado al amor hacia las personas que tengo al frente, no tengo conocimiento completo. Puedo saberme todas las doctrinas bíblicas, pero si mi corazón no ama, no tengo el conocimiento completo. Si el conocimiento no nos lleva a amar, es superficial y realmente no conozco como debería conocer. Y aún teniendo muchas cosas en la mente, todavía estaría viviendo en la ignorancia. Un pastor lo dice de una manera muy cruda. Un pastor dice, conozco a personas muy educadas, con mucho conocimiento, que son unos tontos, porque no aman, porque todo ese conocimiento los tiene inflados. Están enorgulleciéndose en su propio razonamiento. La vez pasada hablábamos con los jóvenes, no se nos cae ni una idea, ni una sola para amar y mostrar amor práctico a una persona. Yo puedo saber todas las verdades bíblicas, pero si no hay amor en mi corazón, lo dice este pastor, estoy en ignorancia. Soy un tonto todavía porque no conozco como debería conocer. Estaba leyendo una frase esta semana de un pastor, creo que algunos lo conocen, es el pastor Tozer. Él decía, el conocimiento en sí mismo a ningún ser humano va a salvar. Pregúntenle a Judas, pregúntenle a Absalón, a Acab. Ellos conocían que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero esos hombres hoy están en el infierno. Tenían conocimiento, pero ese conocimiento no produjo nada en sus corazones. Absolutamente nada. La falta de amor no es normal y en la iglesia no tenemos que normalizarla. La falta de amor es normal en el mundo, porque el mundo no conoce a Dios y ellos no son conocidos por Dios. El mundo puede ser todo lo egoísta que quiera. El mundo puede velar por sus propios intereses como lo hace.
pero los hijos de Dios no pueden, no pueden. La iglesia no puede tener falta de amor. Un pastor decía en uno de los comentarios que estaba mirando, la propia voluntad, o sea, complacer los propios deseos, es la negación del amor debido a Dios. El amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia hombres en general, no es un impulso que proviene de los sentimientos, no siempre concuerda con lo general, con la general inclinación de los sentimientos, ni se derrama sobre aquellos con los que se descubre una cierta afinidad. El amor busca el bien de todos y no busca el mal de nadie. El amor busca la oportunidad de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Con respecto a este tema del amor, cuando se usa hacia Dios, expresa el profundo y constante amor e interés de un ser perfecto hacia objetos totalmente indignos de este amor, produciendo y promoviendo en ellos un amor reverente hacia el dador y un amor práctico hacia aquellos que participan del mismo y un deseo de ayudar a otros a que busquen al dador. ¿Qué significa eso? Está diciendo que el amor de Dios expresado al ser humano es el de un ser que ama a seres insignificantes. Y el hecho de que Dios ame a seres insignificantes va a hacer que esos seres muestren el amor que han recibido a todos los que están a su alrededor y mayormente a los que también reciben ese amor. Y cuando una persona hace eso, eso es simplemente el reflejo de que tienen el amor de Dios. Cuando una persona ama a otra persona, se entrega en beneficio por otra persona, es simplemente un reflejo de que el amor de Dios ya fue derramado sobre esa persona. Dice también otro pastor, nuestro conocimiento de Dios es importante, pero el conocimiento acerca de Dios no sustituye una relación personal iniciada por Dios, que resulta en nuestro amor los unos por los otros, lo cual expresa nuestro amor por Él. El apóstol Pablo dice que la prueba del verdadero conocimiento es amar a Dios. Quien ama a Dios amando a sus hermanos es reconocido por Él como poseedor de verdadero conocimiento. La prueba de fuego para determinar si realmente sabemos algo es cómo este conocimiento afecta a nuestro amor a Dios y cómo se refleja en nuestro amor hacia los demás. El factor determinante para determinar la espiritualidad de una persona no es cuánto sabe un cristiano, sino más bien cuánto ama a otros cristianos. Un cristiano debe tener un conocimiento que se base en el principio del amor. ¿Cómo vamos a saber si un cristiano es maduro en su fe? ¿Cómo vamos a saber que un cristiano realmente es espiritualmente maduro? Bueno, no en cuanto sepa, sino más bien en cuanto ama. No es simplemente todo lo que tiene en la cabeza, sino más bien en todo lo que él entrega por el beneficio de otras personas, de otras personas. Entonces, la prioridad máxima, en primer lugar, reconoce tu inclinación a un conocimiento incompleto. Y sí que nuestro corazón es expuesto. Sí que queremos saber muchas cosas bíblicas, queremos saber muchas cosas de Dios, pero no queremos la responsabilidad de amar. No queremos la responsabilidad de ser empujados a entregarnos por el beneficio de otra persona. Buscamos muchas veces el conocimiento incompleto. En segundo lugar, el segundo punto, no deseches el conocimiento. Porque ahora, alguna persona podría pensar, bueno, entonces voy a dejar de leer la Biblia, voy a dejar de conocer a Dios. No, ese no es el punto al que Pablo está llegando. Pablo no está diciendo que el conocimiento es malo. Lo que es malo es el corazón a donde ese conocimiento está llegando, porque ese conocimiento no está respondiendo como tendría que responder. El conocimiento no es malo. Es malo el corazón al que llega ese conocimiento. Versículos 4 al 6. A esto los vamos a pasar rápido, porque quiero terminar haciendo énfasis en el tercer punto, que son los versículos del 7 al 13. Dice del 4 al 6,
Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Otra vez Pablo se va a enfocar en la pregunta que le hicieron los corintios. Bueno, voy a responderla. Sí, se puede comer esa carne, porque un ídolo no existe. Esa carne que se sacrificó al ídolo que no existe, no está manchada por la idolatría. Así que pueden comerla, porque nosotros sabemos que solo hay un Dios. Aunque muchos alrededor digan que hay muchos, aunque todas las personas a nuestro alrededor llamen a cosas dioses o señores, nosotros sabemos que solo hay un Dios. Por lo tanto, el ídolo no existe. Por lo tanto, esa carne que ustedes se quieren comer, bueno, pueden comérsela, porque no está manchada por la idolatría. ¿Querían que les respondiera la pregunta? Ahí está la respuesta. ¿Quieren ir a comer carne? Vayan y coman carne, porque no está manchada por la idolatría. Pensemos aquí en los corintios. ¿Qué cara habrán hecho los corintios cuando Pablo responde esto? Lo sabía, yo tenía razón. El apóstol dijo que podemos comer, así que ahora todos podemos ir a comer esa carne. Y los que se niegan, bueno, el apóstol dijo que podemos ir a comer. Pablo afirma el conocimiento que tenían los corintios. Pablo aquí es enfático. El conocimiento no está mal. Por eso voy a responderle la pregunta a ustedes. Pero Pablo va a dar el último golpe. ¿Pueden comer carne? Por supuesto que pueden comer carne, pero ¿qué importa la carne? La carne no importa. Hay algo más importante en lo que ustedes tendrían que estar enfocándose. La carne, no. Si comemos, ¿cuánto dura la carne? 10 minutos. Y después, no está. En eso se están enfocando ustedes. ¿Quieren ir a comer? Coman. Pero eso no es lo importante. Punto número 3. En primer lugar, reconoce la inclinación a un conocimiento incompleto. En segundo lugar, no deseches el conocimiento. Pero en tercer lugar, responde al conocimiento como es debido, en amor. Responde como es debido, en amor. Versículos 7 al 13. Cuando pienso en estos versículos del 7 al 13, pienso, son de esos pasajes que nunca quisiera que se me olvidaran. Quisiera tener este pasaje por todas las paredes de mi casa. Quisiera tener este pasaje todo el tiempo, memorizarme este capítulo, porque este pasaje da principios de cómo el cristiano tiene que comportarse de acuerdo al conocimiento que ha adquirido. De acuerdo al conocimiento que ha adquirido. Siempre tengan en cuenta esos pero de la Biblia. Pablo acabó de decir, ¿quieren comer? Coman. ¿Querían que le respondiera la pregunta? Pueden comer. Versículo 7. Pero, tranquilo, antes de que salgan a comer su carne. Pero. Voy a volver a leer del 7 al 13 y terminamos explicándolo. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida les a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Para no poner tropiezo, versículo 7 sería más o menos. Pero no todos tienen este conocimiento que ustedes tienen. No todos tienen este conocimiento que les acabé de decir, que pueden ir a comer carne. Algunos no lo saben. Algunos piensan que esa carne sí es literalmente sacrificada a un ídolo que existe. Entonces ellos piensan que comer esa carne es pecado. Algunos, habituados por la costumbre y la práctica continua del ídolo, están comiendo como sacrificado al ídolo. Ellos piensan que esta comida sí fue dedicada al ídolo. La conciencia de ellos, la sensibilidad moral, que es débil porque porque no la han alimentado bien, no la han informado bien, se va a manchar, se va a contaminar, se va a ensuciar. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, no me quiero extender mucho en esto, pero algo en lo que el cristiano tiene que tener mucho cuidado es en su conciencia, en no transgredir su conciencia, no quebrantar su conciencia. Pienso, la vez pasada estábamos en la reunión casera en compartir y Viviana nos compartía algo que le había pasado, que le dieron vueltas de más. Y ella salió y se dio cuenta que le habían dado vueltas de más y empieza la conciencia. Tengo que ir a devolverla. Esa es la conciencia. Tengo que hacer lo correcto. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Obedecer a su conciencia. Es muy peligroso acallar la conciencia y quebrantarla. Acallar la conciencia y quebrantarla es decir, no, bueno, ¿quién los manda? No, la voy a callar, no fue mi culpa y sigo y no voy a devolver las vueltas. Eso es acallar la conciencia y para un cristiano es muy peligroso. Un cristiano nunca puede quebrantar su conciencia. Si la conciencia en este momento nos está acusando o nos está empujando a hacer algo, el cristiano tiene que hacerlo. El cristiano que quebranta su conciencia es un cristiano que va a tener la conciencia cauterizada. Es un cristiano que va a perder toda sensibilidad en cuanto al pecado. La conciencia acusa. Si el cristiano apaga la conciencia, bueno, la conciencia no va a volver a acusar y se va a volver una conciencia flexible. Y esa conciencia va a ser ahora flexible con el pecado. La Biblia dice que eso es pecado, pero ¿qué importa? Hazlo, no pasa nada. Un cristiano nunca puede quebrantar su conciencia. ¿Y qué pasaba con los creyentes aquí en Corinto? Los supuestamente maduros estaban haciendo que los creyentes inmaduros quebrantaran su conciencia. Los creyentes que no tenían el conocimiento de que la carne sí se podía comer, pensaban, eso es pecado. Pero como ellos veían a los creyentes maduros comer, ¿qué iban a hacer ellos? Bueno, esa persona es madura y si esa persona lo hace, yo también lo voy a hacer. Pero en sus mentes eso es pecado. O sea que lo que el creyente débil está diciendo es, yo sé que eso está mal, pero lo voy a hacer, porque ese hermano lo está haciendo. Aquí quiero aclarar algo, otra vez. ¿Comer carne en este contexto era pecado? No. Pero el creyente débil pensaba que sí era pecado. Y él iba a comer carne pensando que era pecado. O sea que delante de Dios, el que ese creyente haya comido carne sí es pecado, porque quebrantó su conciencia. El creyente que tenía conocimiento podía comer, no era pecado. Pero el creyente inmaduro que pensaba que sí era pecado y aún así lo hacía, estaba quebrantando un mandamiento que él pensaba que era ilegítimo para Dios. O sea que ese creyente sí está pecando. Sí está pecando. MacArthur, en cuanto a esto de la conciencia, dice lo siguiente: la conciencia es el guardián de Dios que nos mantiene alejados de lugares donde podríamos ser perjudicados. A medida que maduramos, la conciencia nos permite ir a más lugares y hacer más cosas porque tendremos más fuerza espiritual y mejor juicio espiritual. A un niño pequeño no se le permite jugar con herramientas afiladas, salir a la calle ni estar cerca de máquinas o aparatos electrónicos peligrosos. Las restricciones se empiezan a eliminar gradualmente a medida que crece y aprende por sí mismo
qué es peligroso y qué no. Dios confina a sus hijos espirituales mediante la conciencia. A medida que crecen en conocimiento y madurez, los límites de la conciencia se amplían. Nunca debemos expandir nuestras acciones y hábitos antes de que nuestra conciencia lo permita. Y nunca debemos animar ni directa ni indirectamente a nadie a hacerlo. Otro pastor decía, la regla para el hermano débil es la siguiente: en caso de duda, no lo hagas. Si tienes duda, no lo hagas. Pero el que duda es condenado si come, porque no come con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Cualquier práctica cuestionable que un cristiano no pueda realizar con la conciencia tranquila, no debe practicarla, ya que hará que el hermano peque y manche su conciencia. Un cristiano nunca debe violar su conciencia, y hacerlo es pecado para él. Puede abrir su conciencia al entendimiento y la formación, pero nunca debe practicar nada que su conciencia lo acuse. Nada. Y era lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Pablo dice, otra vez en el versículo 7, si una persona que ha estado habituada a los ídolos te ve a ti sentada en la mesa de los ídolos o en el templo, esa persona va a querer ir y hacer lo mismo. Y esa persona va a pecar. Y adivina quién va a ser el culpable. Tú. Porque esa persona transgredió su conciencia por ti. Y Dios va a pedirte cuentas a ti. Aquí, en este versículo, el principio que nos da Dios es que no hay espacio para el individualismo. Algunas personas piensan, bueno, yo puedo, allá él, no me importa lo que esa persona piense, yo no tengo que vivir de acuerdo a las opiniones de las demás personas. Bueno, este versículo dice que sí, yo tengo que cuidar muy bien mis acciones para evitar que otros creyentes pequen. Y si por mi culpa, por mi testimonio, otros creyentes cauterizan su conciencia y pecan, Dios me va a pedir cuentas a mí. Dios me va a pedir cuentas. Versículo 8. Pero si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, literalmente daría el énfasis de que la comida no nos va a poner de pie delante de Dios como aceptables. Pablo está diciendo, la comida a mí no me va a poner de pie delante de Dios como aceptable. Así que si yo como, no voy a tener más beneficios. Y si no como, no voy a ser menos. Si yo no como, no voy a ser más espiritual. Pero si como, tampoco voy a ser menos espiritual. La comida no va a medir el nivel espiritual de una persona. No lo va a medir. O sea, que un cristiano, en este contexto de Corinto, tiene la autoridad o libertad para comer o no, pues no es pecado ni los va a hacer más aceptos o menos aceptos delante de Dios. Nosotros, los corintios, entonces podemos comer. Y si la comida no me va a hacer más acepto delante de Dios, entonces puedo comer. Versículo 9. ¿Cuál es la primera palabra que aparece? Fe. Antes de que otra vez salgan detrás de la carne. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Esta palabrita mirad es muy utilizada en el Nuevo Testamento en pasajes como Mateo 24:4. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Da el énfasis de que tengo que estar alerta. No puedo dormirme, tengo que estar muy alerta. En Marcos 12:38 dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. Aquí el énfasis es que tengo que cuidarme, estar alerta y cuidarme para no caer en algo. En Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aléjense, tengan mucho cuidado y aléjense para no poner en riesgo sus vidas. Para no poner en riesgo sus vidas. Entonces aquí Pablo está diciendo, pero ustedes tienen que estar alertas, tienen que tener mucho cuidado
de que esta libertad o autoridad, más bien la autoridad que tiene el creyente en una zona gris de decidir sí o no, tienen que estar muy atentos de que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Versículo número 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Este pasaje es muy fuerte. Lo que tiene que ser para edificación, que es el conocimiento, aquí Pablo está diciendo, está siendo el entorno, el contexto en el que el hermano débil está siendo destruido. Quizá esa palabra, por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano, no es la mejor palabra, porque puede traer mucha confusión. Muchas personas han pensado que este versículo habla acerca de la pérdida de salvación. No, no está hablando de la pérdida de salvación. La salvación no se pierde. La traducción más literal sería va a ser destruido, destruido espiritualmente, destruido en cuanto a su relación con Dios. Va a terminar en la ruina. ¿Y cómo en la ruina? Pues va a terminar entregándose al pecado. Otra vez, es muy serio. Algo que Dios ha dejado a la iglesia para edificar puede convertirse en el entorno en el que nos destruimos unos a otros. Un conocimiento incompleto que no empuja al amor va a llevar al creyente a destruirse. Va a llevar al creyente a correr hacia el desastre, hacia una vida de pecado. Versículo 12. Este versículo 11 y 12, Pablo va subiendo la intensidad, porque, o sea, es grave. Es grave que mi conocimiento destruya a un creyente, pero no acaba ahí. Pablo va a seguir subiendo la intensidad. Dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pienso, el pecar contra un cristiano, el hacer caer a un cristiano, no sería nada del otro mundo. No sería tan importante a no ser que este versículo termine como termina. ¿Por qué es tan serio que yo haga pecar a un creyente? Porque contra Cristo mismo peco. Si no pecara contra Cristo, bueno, daría cualquier cosa hacer pecar a un creyente. Pero la fuerza de la gravedad de la que Pablo está hablando es por la consecuencia que trae. No podemos hacer pecar a otro creyente porque directamente estamos pecando contra Cristo mismo. Contra Cristo mismo. Ahí cuando dice pecando e hiriendo, son dos palabras que son participios y en este contexto el participio va a señalar el contexto en donde se va a ejecutar toda la oración. Entonces, ¿cuál es el contexto? Es que una persona está pecando y está hiriendo, aunque la traducción literal es golpeando. Ese es el contexto de la iglesia en Corinto. Constantemente están pecando los unos a los otros y constantemente se están golpeando. Constantemente se están golpeando. Ahora, esta imagen es muy gráfica porque Pablo dice, ustedes están pecando mientras golpean la conciencia débil, no están golpeando una conciencia fuerte, ustedes están aprovechando de alguien que no tiene firmeza en su conciencia. Daría más o menos el énfasis de que si yo saliera y viera a una señora muy mayor pasar y yo fuera y la agarrara a patadas. O sea, la imagen es muy gráfica. Ustedes están golpeando una conciencia que está débil. ¡Qué arrogancia! Están golpeando una conciencia que está débil. Y por esta razón, contra Cristo mismo
contra Cristo mismo están pecando. Pecar contra un cristiano es muy serio porque Cristo lo toma muy personal. Y esta no es la primera idea que tenemos de esto. En Hechos 9, cuando Pablo estaba camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, y Cristo se le aparece y ¿qué le dice Cristo? Pablo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Jesús le dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque todo lo que se le haga a la iglesia es una afrenta contra Cristo mismo. Pablo, ¿por qué me persigues a mí? O también otro ejemplo, está en Mateo 25, 34 al 45, cuando Jesús está hablando acerca del juicio a las naciones, un juicio que va a venir en el futuro. Jesús dice lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Lo que se le hace a la iglesia es una afrenta contra Cristo mismo. Un comentario que hacía el pastor Matías en cuanto a una predicación de este pasaje, él decía, nosotros somos los pequeñitos de Dios. No solo tengo que verme como un pequeñito de Dios, sino que tengo que aprender a ver a los demás dentro de la congregación como los pequeñitos de Dios. Estos que son pequeñitos tienen un gran tesoro y es que son amados por Dios. Son amados por Dios a tal punto que Dios entregó a su único hijo para poder rescatarlos. Así que cualquiera que haga pecar a uno de sus pequeñitos, a uno de los pequeñitos de Dios, a los cuales Dios ama y por lo cual lo entregó todo, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Y Dios va a ser muy fuerte contra aquella persona que haga pecar a uno de sus pequeñitos. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos conducimos unos a otros dentro de la congregación, cómo nos servimos y cómo nos tratamos, porque el evidenciar cómo nos tratamos va a ser una evidencia directa si nosotros somos pequeñitos de Dios o no. La manera en la que yo trato a otro cristiano va a evidenciar si realmente el amor del Padre está en mí, si realmente yo fui conocido por Dios. Otro pasaje para ir cerrando. Mateo 18, 5 al 6 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En el contexto Jesús no está hablando de un niño, está hablando de cristianos. Jesús está diciendo, cualquiera que recibe a un cristiano, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mejor le sería a una persona que haga caer a un cristiano estar muerta, porque hace caer a uno de los pequeñitos de Dios. Simplemente para explicar, en este contexto, había dos tipos de piedra. La primera era una manual pequeña, con la que se molían cosas en la casa, pequeña. Pero la otra era una piedra enorme,
que se necesitaban asnos para que la cargaran y poder espichar las cosas de comida a mayor cantidad. Jesús está diciendo, esa piedra es la que una persona se tiene que poner en el cuello si hace pecar a uno de mis hijos. Alguien podría pensar que exagerado, pero lo que Cristo está diciendo es poner gráficamente la gravedad que es para Dios que alguien haga caer a uno de sus pequeños. Cuando uno lee pasajes como estos, lo primero que tiene que pensar es yo tengo que cuidarme, porque yo no quiero ser el culpable delante de Dios de hacer tropezar a uno de las personas, algunos de los pequeñitos que son de Cristo. Por eso llega el punto culminante, y aquí se acaba todo. Versículo número 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Por lo cual, si la comida está haciendo tropezar al hermano de mí, en la traducción original es el hermano de mí, y Pablo está poniendo la fuerza en el de mí, o sea, es mi hermano, no es cualquier hermano, no es cualquier persona parecida, es mío, lo reconozco como mío, cercanía. Por eso es que si algo va a hacer caer a mi hermano, es propio. Sigue diciendo, no comeré carne jamás, no comeré carne jamás. En griego hay una expresión muy enfática y es que se juntan dos partículas negativas. Literalmente es me, que literalmente puede decir no. Entonces cuando uno lee el texto en el original sería, por lo cual, si la comida le es ocasión de caer a mi hermano, no, coma yo carne jamás. Esa expresión es utilizada en el griego y es la más fuerte para negar algo. Ya la traducción original sería, no, nunca, de ninguna manera esto puede llegar a suceder. Nunca, no hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Que yo coma carne jamás o por la eternidad. Ahí se acaba toda la discusión de los corintios. Pueden ir a comer carne, pero en el momento en que eso llegue a ser de tropiezo para un hermano, no, nunca, de ninguna manera yo lo voy a hacer, porque la carne no importa, mi hermano sí. El conocimiento que tengo acerca de la carne no me importa, pero el amor que tengo que mostrar con mi hermano, sí. No, nunca, de ninguna manera esto va a suceder, que yo coma carne jamás o por la eternidad. A fin de que o para que no haga tropezar al hermano mío. Y esto choca mucho con el orgullo, porque alguien podría pensar, entonces, ¿qué me está queriendo decir Pablo? ¿Que para mí tiene que ser más importante la vida de mi hermano que la misma vida mía? Sí, yo no importo. Importa la vida de mi hermano. Y si a mi hermano algo lo hace caer, bueno, yo nunca, jamás, no hay posibilidad de que yo lo haga, porque amo a mi hermano y muestro el amor que el conocimiento de Dios me empuja a mostrarlo. Nunca voy a hacer eso, porque amo a mi hermano. Yo no voy a ser el culpable de que él caiga. Pablo también habló esto en la carta a los Romanos. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No puedo contristar a mi hermano. En el momento en que yo contriste a mi hermano por mi pecado, ya no ando conforme al amor. No tengo conocimiento completo. Demuestro que soy un ignorante. Así de grave es delante del Señor. Y termino con estos dos comentarios y algunas implicaciones. Observa la conclusión de Pablo. Pablo no dice, comeré solo un poco de carne, pero tampoco dice, no comeré cuando esté presente un hermano más débil. No.
nunca comería carne, jamás, con tal de ayudar a su hermano más débil a comprender la gracia. Pablo no dice la voy a comer solo cuando él no me esté mirando. No, nunca la voy a comer, con tal de que mi hermano conozca la gracia que le ha sido dada en el Señor. Para Pablo lo importante no eran sus propios derechos, ni su comodidad, ni sus propios placeres, sino el bienestar de todos los cristianos. Pablo eligió actuar según un principio superior al conocimiento. Actuó según el principio más elevado, el amor. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda causar que tu hermano se aleje. Si esto lo hizo el apóstol de Cristo, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? ¿Acaso nos creemos mejores que el apóstol Pablo, que estuvo dispuesto a abandonar todas sus libertades con tal de amar al hermano? Charles Spurgeon, como solo él lo puede decir, hacía un comentario en cuanto a este texto y decía: yo puedo estar en este lugar, pero tú no. Si tú no puedes estar acá, yo tampoco voy a estar acá, porque yo puedo caminar por acá sin caerme, pero tú caminando por acá te puedes caer y tu sangre va a ser contada a mi cuenta. Así que por amor a ti, yo tampoco voy a caminar aquí. Yo puedo, pero no quiero, porque me importas tú, no me importa estar acá. Ponía también el ejemplo de sus hijos y decía: yo tengo que tratar a los cristianos como a mis hijos, hacerme débil ante su debilidad y estar dispuesto a abandonar mis derechos con tal de amarlos a ustedes y mostrarles la gracia que el Señor les ha mostrado. Aunque en todo el texto estuvimos mirando algunas implicaciones, quiero terminar con estas específicamente. La vida del creyente no se trata de conocimiento solamente. Si nosotros estamos pensando que somos buenos cristianos simplemente porque sabemos la doctrina o buena teología, bueno, estamos equivocados. La vida del cristiano no se trata simplemente de conocimiento. Otra, al estar expuestos a la palabra, al conocimiento, tenemos que recordar lo siguiente: a mayor luz, mayor responsabilidad. Tenemos una deuda con el conocimiento. A mayor conocimiento, mayor amor tenemos que darnos los unos a los otros. Otra, en nuestro orgullo, a veces nosotros le respondemos a Dios como le respondió Caín después de que Dios le pidió cuentas por Abel. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano o qué? Así muchas veces respondemos en nuestro orgullo, cuando chocan mis placeres, lo que yo quiero, y la conciencia débil de mi hermano. Ahí es donde yo le respondo a Dios: ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Yo puedo hacer lo que yo quiera y allá él. Pero lo que nos dice este pasaje es claro: sí, yo soy el guarda de mi hermano y yo tengo que velar por la conciencia y por la vida de mi hermano. Soy el guarda de mi hermano y con mis acciones yo tengo que cuidar a mi hermano. El creyente maduro no es aquel que, entendiendo su libertad, puede hacer cualquier cosa. El creyente maduro, más bien, es aquel que ha alimentado bien su conciencia, sabe que en los puntos grises qué puede y qué no puede hacer, pero siempre prefiere en amor la conciencia y el bienestar de su hermano. El creyente maduro no es el que usa más su libertad en Cristo, sino más bien el que, teniendo esa libertad, decide no usarla con tal de no ofender al hermano. Recordaba también una frase que decía Lili ayer: no sé si me prestaron atención en toda la predicación, no sé si entendieron todo, pero si entienden solo esta parte, eso basta. Nuestra prioridad máxima como creyentes y como iglesia en relación los unos a los otros es no ofender al hermano, no causar tropiezo al hermano, no pecar contra él. Nuestra prioridad máxima es velar, no por mí ni mis intereses, sino por mi hermano, por aquel que es un pequeñito especial de Dios. Y para cerrar, el fundamento de todo este pasaje, pienso, es Cristo mismo, de principio a fin. Yo no puedo hacerlo, yo no puedo amar sin Cristo.
porque sin Él no soy conocido por el Padre. Sin Él no puedo amar a mis hermanos. Necesito a Cristo para poder amar a mis hermanos. Y el fin último de amar a mis hermanos es Cristo mismo también, porque yo no quiero pecar contra Cristo. Yo no quiero pecar contra aquel que es el amado de mi alma. Todo el fundamento es Cristo. Amo por Él y también amo para Él. Él es el que me capacita para amar, pero también amo porque yo no quiero pecar en contra de Cristo. Ni siquiera se trata de la persona que tengo al frente, se trata de Cristo mismo. Se trata de Cristo mismo. Creo que también es un buen momento para meditar orgullo que ha mostrado nuestro corazón. Y es momento de meditar si en algún momento hemos ofendido a un hermano, si en algún momento hemos sido piedra de tropiezo para un hermano acá, si hemos murmurado, si hemos chismeado, si hemos hecho algo que nosotros sabíamos que lo iba a hacer caer y aún así lo hicimos. Es momento de meditar y arrepentirnos inmediatamente delante del Señor, pedirle perdón al Señor, pero también acercarnos a ese hermano y pedirle perdón, porque nuestras acciones solo demostraron el orgullo que hay en nuestro corazón. Nuestras acciones solo demostraron que nos jactamos en nuestro conocimiento, pero que todavía sigue siendo incompleto. Tenemos que acercarnos a ese hermano y pedirle perdón, porque hemos pecado contra él y contra Cristo mismo. Y no es lo que el Señor quiere para su iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites aquí, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje, Señor, por la manera en la que comienzas el capítulo número 8 respondiendo una pregunta y la manera en la que lo terminas diciendo, nunca yo voy a comer con tal de no hacer tropezar al hermano. Te pedimos, Señor, perdón por el orgullo que muestra nuestro corazón, por el individualismo que muestra nuestro corazón, porque muchas veces estamos tentados y empujados, Señor, a vivir por nuestros propios intereses, nuestros propios beneficios, y muy pocas veces nos interesamos por el bienestar espiritual de el hermano que tenemos al frente. Perdónanos, Señor, también las veces que nuestro corazón ha mostrado este orgullo y hemos pecado deliberadamente en contra de nuestro hermano. Perdónanos también, Señor, las veces que por nuestra conducta, por nuestro mal ejemplo, por nuestras malas palabras, nuestro hermano débil ha sido contristado, Señor, y nuestro hermano débil ha pecado delante de ti. Perdónanos, Señor, porque eso solo sigue demostrando la bajeza de nuestro corazón, la poca importancia que te damos a ti y a tu gloria. Perdónanos las veces que hemos pecado delante de ti, Señor. Guarda nuestro corazón, permítenos tomar este pasaje, tomar los principios de este pasaje, Señor, y pensar, no importa yo, no importan mis deseos, no importa lo que yo quiera hacer, importa mi hermano y voy a vivir por mi hermano, mostrando amor a mi hermano. Y las veces en las que no lo hagamos, te pedimos, Señor, que cargues nuestra conciencia y nuestra conciencia nos acuse, hasta que podamos arrepentirnos, pedirte perdón a ti y pedirle perdón a nuestro hermano. Ayúdanos a entender que nuestra prioridad máxima es mostrar amor y entregarnos en sacrificio por las otras personas. No es buscar nuestros propios intereses, sino los intereses de las personas que están alrededor. Ayúdanos, Señor, también a no poner excusas, a no pensar que es responsabilidad del hermano crecer y que con mis acciones yo lo voy a hacer crecer. No. Quita toda excusa que se levante en nuestro corazón y permite que nuestro corazón pueda amarte amando a las personas, Señor. Y también, Señor, si en algún momento llegaste a confrontar algún corazón con su falta de amor, y quizá esa falta de amor esté reflejando que no hay amor tuyo en él, que no has conocido a esa persona, también, Señor, oramos que permitas que esa persona pueda llegar arrepentida delante de tus pies, Señor, confesando lo orgulloso que ha sido hasta este momento y pidiéndote salvación. Vamos agradecidos contigo en el nombre del Señor Jesús. Amén.